Damos gracias a Dios primeramente por esta mañana, por habernos permitido despertar, ver la luz de un nuevo día. Es un motivo por el cual decirle a nuestro buen Dios gracias, mil gracias, 1.000.000 de gracias y siempre gracias, para la gloria de su santo nombre. Vamos a compartir en esta mañana algo que el Señor en su gracia nos ha venido hablando. Dios en su misericordia nos ha traído en estos últimos tiempos, hablándonos que debemos como iglesia, como hombres y mujeres, concientizarnos que nuestros corazones y nuestro ser interior y exterior debe de estar completamente limpio para que Él pueda derramar de su Santo Espíritu sobre nosotros. Amén. Y entonces vamos a hablar de una promesa que hay en Ezequiel capítulo 36. Yo sé, mis hermanos, que todos nosotros de una u otra forma hemos leído este pasaje, hemos escuchado esta promesa que hay en Ezequiel 36. Yo creo que es una de las promesas más hermosas que yo he podido encontrar allí en la Biblia. Es una promesa que Dios le da a su pueblo, a ese pueblo que por la desobediencia, que por la rebeldía, le tocó expulsarlo, le tocó, o ellos por su misma condición de pecado, se fueron a sus otras naciones a adorar a otros dioses, a dioses ajenos, fueron idólatras, fueron esas personas que desobedecieron esos principios que Dios les había dado. Conocemos la historia del pueblo de Israel, cómo fue constituida esa nación, cómo fue constituido ese pueblo de Dios. Pero también sabemos, mis hermanos, que Dios les mostraba grandes cosas, les hacía grandes milagros. Dios hacía grandes cosas en medio de ellos. Pero con todo eso ellos eran rebeldes. Con todo eso ellos eran desobedientes. Fueron rebeldes a su palabra. Pero a pesar de eso, Dios en su gracia, en el libro de Ezequiel, capítulo 36, le dio una palabra para en su misericordia volverlos, cuando ya los trajese nuevamente a su pueblo, darles una bendición grande. Y vamos a mirarlo. Dios le dio esa promesa. Dios prometió esparcir agua limpia y limpiarlo de toda su inmundicia y de toda idolatría a su pueblo Israel, que había pecado, que había desobedecido sus ordenanzas. Muchas gracias. Usted dirá, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Tiene mucho que ver, mis hermanos. Vamos a leer el libro de Ezequiel. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ezequiel, capítulo 36. Vamos a leer desde el versículo 20. Vuelvo y les recuerdo, en su casa, cuando tenga el tiempito, léalo, porque de pronto hoy no lo vamos a leer todo, por cuestión de tiempo. Dice el versículo 20, y cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, diciéndose de ellos, esos son pueblos de Jehová, y de la tierra de él han salido. Pero he tenido dolor al ver mi santo nombre profanado por la casa de Israel, entre las naciones a donde fueron. Por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanaste vosotros entre las naciones, a donde habéis llegado, y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanaste vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dijo Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros, dijo Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Y aquí está la promesa en el capítulo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré.
Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El 27, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Esa palabra espíritu ahí está en mayúscula. Quiere decir que es la promesa del Espíritu Santo. Amén. Mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Últimamente me está llamando mucho la atención, mis hermanos, las promesas del Señor. Pero no solo las promesas, sino también los ajustes que debemos hacer a esas promesas. Amén. Porque de pronto nos emocionamos mucho porque vemos una promesa, escuchamos una promesa de parte de Dios. Y yo también lo hacía en ocasiones. Escuchar una promesa que Dios nos dio, leer una promesa en la Biblia. Y eso es hermoso, ver sus promesas, porque Dios cumple su palabra. Amén. Pero mis amados, necesitamos hacer ajustes en nuestras vidas. Necesitamos reconocer, como lo decía ahora, ya sabemos un poquito la historia del pueblo de Israel. Ellos fueron esparcidos, ellos fueron exiliados, fueron llevados a otras naciones, cautivos por allá, me imagino carizbajos por allá, afligidos, con el respeto que todos nos merecemos. Eran como extranjeros en otras tierras, como muchos extranjeros de pronto se ven aquí en Colombia o en otros países, carizbajos, qué sé yo. Eso estaba pasando con el pueblo de Israel, con el pueblo de Dios, con ese pueblo que Dios les había prometido una tierra que fluía leche y miel. Eso estaba pasando con ese pueblo de Dios. Y en las naciones vecinas donde estaban, eran un escarnio, eran como una vergüenza para Dios, porque la gente que los veía decían, bueno, ¿ustedes no es que son israelitas? ¿No es que son del pueblo de Dios? ¿Ustedes no es que son ese pueblo santo que Él compró? ¿No es que el Dios de ustedes fue el que abrió el mar rojo, el que amontonó las aguas del río Jordán, el que les hizo tantos milagros, el que, mejor dicho, el que hizo grandes cosas, grandes maravillas? ¿Y ustedes qué hacen acá en esta situación? ¿Qué hacen ustedes acá en esta condición de vida? ¿Por qué están caribajos? ¿Por qué están cariagachados? Y dice la palabra que su nombre fue vituperado, su nombre fue profanado. El nombre de Dios fue profanado. Mis hermanos, ¿cuántas veces nosotros, de pronto no estamos nosotros en otro país, de pronto no estamos exiliados, no hemos sido sacados de aquí de Colombia, pero dentro de nuestro mismo país, dentro de nuestra misma ciudad, dentro de nuestro mismo barrio, dentro de nuestra misma familia, muchas veces hemos profanado el nombre de Dios, porque decimos ser cristianos y tenemos muchas cosas que a Dios no le agradan. Cada que tú y yo mentimos, cada que tú y yo criticamos, cada que tú y yo murmuramos, cada que tú y yo hacemos cosas que no están acorde a la palabra de Dios, estamos profanando su santo nombre. Estamos profanando su nombre. Estamos dejando el nombre de Dios en vergüenza. Y eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que tú y yo santifiquemos su santo nombre. Él quiere que de parte tuya y de parte mía su nombre sea glorificado. Amén. Y vemos cómo Dios hizo grandes cosas. Dice Dios que a pesar de que habían sido esparcidos, a pesar de que habían sido llevados a otros países por su desobediencia, a Dios le dolió ver su santo nombre profanado. Y yo pude sacar unos pequeños puntos aquí claves, y el primero de ellos es, el nombre de Dios fue profanado, es decir, fue burlado. La gente que los veía decía, estos no son del pueblo de Dios. Y dice que el Señor dice que Él tuvo ese dolor de ver su nombre profanado. Él tuvo esa, ¿cómo le digo? Como que se compugió de corazón, porque Dios es una persona, el Espíritu Santo es una persona, y una persona tiene sentimientos, una persona tiene también esas emociones. Dios se sintió de ver su nombre que estaba siendo burlado, que estaba siendo profanado. Dios no permite que su santo nombre sea profanado por su pueblo, por la desobediencia de su pueblo. Dios no permite. A Dios le duele ver su santo nombre profanado. Como te decía ahora, mi hermano, cada que tú y yo infringimos una ley,
cada que tú y yo pasamos por encima de estos mandamientos, por encima de estos principios bíblicos, estamos profanando el nombre de Dios. Usted me dirá, pero hermana Patricia, yo no tomo, yo no fumo, yo no bebo, yo no fornico, yo no adultero, yo no hago esto, yo no hago lo de allá. ¿Y cómo así que yo estoy profanando el nombre del Señor? Déjenme decirle, mis amados, que ante la presencia de Dios no hay pecado grande ni pequeño. El que roba es como el que mata. El que murmura es como también aquel que hace una transgresión delante de Dios. Yo no sé cómo estás tú y yo, solo Dios lo sabe. Usted sabe cómo está y yo también sé cómo estoy delante del Señor. ¿Cómo están nuestras actitudes? ¿Cuál es nuestro estilo de vida que llevamos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuál es nuestra manera de vivir? ¿Cómo nos conducimos? ¿Cómo vivimos en la casa? ¿Cómo vivimos en el trabajo? ¿Cómo vivimos en diferentes sitios donde nos movemos? ¿Cómo estamos delante de la presencia de Dios? ¿Será que tenemos una cara aquí y somos de otra cara más allá? ¿O somos los mismos aquí y donde quiera que vayamos? ¿Qué de nuestros pensamientos? ¿Qué de nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros pensamientos? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuál es la meditación de nuestro corazón? ¿Qué tanto nos imaginamos, mis hermanos? Muchas veces gastamos tiempo imaginándonos cosas que no debemos imaginarnos. Muchas veces gastamos tiempo deseando y anhelándole mal a los demás. Quizás al vecino que me echa la basura, quizás a mi hermano en la fe que no me cae bien o qué sé yo, quizás a nuestra misma familia. Qué sé yo, cuántas cosas hacemos en privado que solo Dios y nosotros sabemos. Y cuántas cosas hacemos visiblemente. ¿Qué testimonio estamos dando en el sitio donde trabajamos? ¿Será que nuestros compañeros dicen verdaderamente usted es cristiano? ¿O pasamos como un inconverso, un impío común y corriente? Quiera Dios en su gracia que no sea así. El santo nombre, su santo nombre, para que su santo nombre no sea vituperado, para que su santo nombre no sea blasfemado. Dios promete recoger, tomar a cada uno de los de su pueblo y traerlos nuevamente a esa nación de Israel. Y les da una gran promesa. Luego, Dios, después de que los reúne nuevamente, los trae nuevamente, le da una promesa. Le da una promesa de limpieza, una promesa de purificación. Dios les prometió derramar agua limpia sobre ellos, limpiarlos de toda su inmundicia y de toda su idolatría. Inmundicia es todo aquello que hacemos que no agrada a Dios. Y ahora hablemos un poquito acerca de la idolatría. Usted me dirá, pero hermana, yo no voy a una iglesia católica, yo no adoro imágenes, yo no me arrodillo ante imágenes, pero de pronto nuestros ídolos pueden ser nuestra familia, mi empleo, quizás idolatro mi empleo, no, es que mi empleo y es mi santo empleo y mi sagrado empleo. Y allá sí me muevo, allá sí hago, allá con sol, lluvia, truene, relampaguee, ahí estoy, mi empleo. Y no estoy diciendo que es malo laborar, de ninguna manera, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma, pero que nuestro empleo no sea nuestro ídolo. Que tenemos una reunión, que tenemos algo, no, es que mi empleo no me lo deja, o mi empleo y mi empleo. Y muchas veces nos escudamos. Nuestra familia, muchas veces idolatramos a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos. Muchas veces idolatramos el dinero, como lo decía nuestro hermano ahora cuando estábamos para recoger las ofrendas. No, es que esto es mío. Es que esto es mío, y así veamos la necesidad que esté pasando en la iglesia o la necesidad que esté pasando en mi familia. Es que este dinero es mío, yo me lo gané, y esto es mío, y esto es mío, y esto es mío. Y muchas veces somos idólatras del dinero. Somos idólatras de los hijos, idolatramos nuestros hijos, y nuestros hijos van primero que Dios, o están por encima que Dios. Nuestros nietos están muchas veces por encima que Dios. Muchas veces tenemos cosas las cuales estamos idolatrando, estamos siendo en ocasiones idólatras. Lo que voy a decir de pronto va a sonar un poquito fuerte. Muchas veces estamos idolatrando el ministerio. Y nosotros no debemos idolatrar el ministerio. Debemos es amar al que nos dio el ministerio. Amén.
Porque muchas veces no, es que mi ministerio es predicar, es que soy pastora, soy pastor, soy músico, soy evangelista, soy profeta. Gloria a Dios por todos los ministerios que en su misericordia nos ha dado. Pero hermanos, no idolatremos el ministerio. No lo idolatremos. Busquemos al dueño del ministerio. Amemos, honremos, glorifiquemos, rindámonos al dueño del ministerio. Porque no es al ministerio al que le vamos a dar cuenta, es al Dios que nos dio el ministerio. Amén. Que sea su nombre glorificado. Dios les prometió esparcir esa agua limpia y limpiarlos de toda su maldad. También darles un corazón nuevo y quitar ese corazón de piedra que los impulsaba a pecar, a desobedecer sus ordenanzas. También prometió derramar de su Santo Espíritu en sus corazones para que anduviesen en su perfecta y santa voluntad. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho, mis hermanos. Nosotros hoy somos el Israel en Cristo, amén. No vivimos allá en el pueblo de Israel. No somos israelitas, no nacimos allá. Ni siquiera conocemos. Sí me gustaría conocer, si Dios me lo permite algún día. Me gustaría conocer Israel. Pero no somos de allá, no somos israelitas. Somos colombianos. Muchos somos caleños, otros son del Cauca, otros son del Nariño, qué sé yo, de diferentes regiones de aquí de Colombia. Somos colombianos, pero mis amados, somos el pueblo de Israel hoy en Cristo. Amén. Habrá muchos santanderianos aquí, qué sé yo, de diferentes regiones, pero nosotros, a pesar de que somos colombianos, somos el Israel en Cristo. Yo no sé si usted lo cree, hermano, pero yo sí lo creo. Todo lo que Dios nos ha enseñado aquí en su palabra, todo lo que hay aquí en su palabra, sus promesas, sus amonestaciones, sus demandas, todo esto fue para el pueblo de Israel en su tiempo. Hoy es para nosotros. Hoy es para cada uno de los que asistimos aquí en la Iglesia Alianza Cristiana del barrio La Unión. Esa promesa hoy es para los que estamos aquí. Así usted no asista a la iglesia, así usted haya venido por primera vez, así usted sea una visita. Dios lo trajo con un propósito de decirle que Él está interesado en usted, que Él conoce su vida, que Él conoce su condición, que Él conoce nuestra condición, que Él conoce nuestra vida y que hoy tú y yo somos el Israel en Cristo y que esta promesa de esparcir agua limpia, y esa agua limpia es símbolo de su palabra y es por medio de su palabra que somos limpiados, amén. Es la palabra de Dios la que nos habla. Cuando nos dice que el que robaba no robe más, y la persona que ha robado o que robaba, escucha esa palabra y esa palabra la que le redarguye y le permite arrepentirse y le permite esa limpieza. Somos limpios por su palabra, por su sangre. Cuando la Biblia se refiere a agua limpia, se refiere a su palabra. Es su palabra la que nos limpia. Nosotros somos limpiados por medio de su palabra, por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Esa promesa de limpieza, de limpiarnos de toda inmundicia. Me llamó tanto la atención esa palabra inmundicia. ¿Por qué? Y Dios, mire que se lo digo cuál su pueblo, al pueblo de Israel. Y hoy nos lo está diciendo a nosotros. Yo no sé en qué inmundicia hemos andado nosotros, mis hermanos. Inmundicia de corazón. Y suena duro esa frase. Suena durísimo, pero lo dice la palabra. ¿En qué clase de inmundicia hemos andado? Quizás inmundicia de pensamiento. Muchas veces cuando escuchamos la palabra inmundicia creemos solamente es en la idolatría, en la fornicación, en el adulterio, en el que se acuesta, el que tiene relaciones sin casarse o tiene relaciones con otra persona. No, inmundicia de pensamiento, inmundicia de labios, inmundicia de corazón, inmundicia de actitudes, inmundicia de testimonio. Muchas veces no somos un testimonio vivo donde estamos. Y me llamó mucho la atención cuando el Señor promete esparcir agua limpia y limpiarlos de toda inmundicia, de todo lo que ellos habían estado haciendo allá en esas otras naciones donde habían sido desterrados de su pueblo, donde habían sido llevados cautivos por allá. Y aun cuando estaban allí en el pueblo de Israel, ellos comenzaron a adorar a otros dioses. Ellos le voltearon la espalda a Dios. Ellos hicieron esto, le dieron la espalda al que todo lo había hecho por ellos. Quizás
nosotros también le hemos dado la espalda al Señor. Cuando no andamos en sus estatutos, cuando no le obedecemos sus preceptos. Pero mis amados, la idea no es que nos sintamos culpables y que por mi culpa y por mi culpa no. Hay una promesa, amén. Hay una promesa que Dios le dio a su pueblo, que era de limpiarlos con agua limpia, que era de perdonarlos, que era de restaurarlos. Es una promesa de restauración, es una promesa de liberación. El título dice restauración futura de Israel. Dios dio esa promesa para restaurarlos en el futuro. Hoy esa promesa es en el presente para nosotros. Restauración para la Alianza Cristiana del Barrio La Unión. Amén. Amén. ¿Usted lo cree? Yo lo creo porque estamos pidiéndole a Dios esa restauración. Yo lo creo porque estamos pidiéndole al Señor que en su gracia obre en nuestras vidas. Mis hermanos, Dios está interesado en derramar de su Santo Espíritu sobre nosotros. Dice que daría de su Santo Espíritu. También prometió dar ese Espíritu Santo, su Espíritu, su misma presencia, su misma esencia en los corazones de cada uno de ellos, para que pudiesen andar en sus estatutos. Mis amados, tú y yo no podemos obedecer esta palabra sin la guía, sin la dirección del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nos hemos esforzado en nuestras propias fuerzas y hemos querido obedecer al Señor? Hemos querido hacer tantas cosas en nuestras propias fuerzas, pero sin la guía, sin la dirección del Espíritu Santo no lo podemos lograr, porque la vida cristiana es espiritual y no se vive en nuestras propias fuerzas, ni se vive en nuestra carne. Si no fuese así, Dios no había prometido su Espíritu Santo, pero mire que les prometió colocar su Espíritu Santo sobre sus corazones para que pudiesen andar conforme a sus preceptos. ¿Y cuáles son sus preceptos? Su palabra. Amén. Aquí están sus preceptos. Y no solamente aquí, Dios nos puede hablar por una palabra profética. Y Dios te puede hablar a ti por medio de un profeta y te puede decir, estás andando mal, estás haciendo esto, devuélvete de tu mal camino. Esos son sus preceptos, esos son sus palabras, esos son sus dichos. Entonces, mis amados, Dios en su gracia quiere hacer grandes cosas en nosotros. Dios quiere derramar de su Santo Espíritu. En estos días uno de los hermanos de la iglesia decía que sentía unos vientos, que soplaban vientos espirituales, vientos de bendición, vientos recios. Yo también los he sentido. Y no solamente aquí en la iglesia, en mi casa, cuando me he arrodillado a adorar al Señor, a buscar de su rostro, cuando he sacado un tiempito para cantar, para adorarle. Ayer le decía a mi esposo, yo le decía a mi esposo ayer, nosotros aquí en la tierra, cuando nos ponemos a cantar de corazón o escuchamos una canción cristiana o tratamos de acercarnos ante la presencia de Dios, sentimos como una pizquita de su gloria y eso nos satisface, nos llena. ¿Cómo será estar en el reino de los cielos? Y yo ayer le decía a mi esposo, yo no me quiero quedar, yo quiero ir al cielo, yo quiero entrar a su presencia. Tenemos promesa, mis hermanos. Dios es bueno, mis hermanos, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de la vida que nosotros hemos llevado. Dios es bueno, porque nos tiene aquí hoy con un propósito. Nos está amonestando, nos está dando sus palabras para que nosotros recapacitemos, para que no le demos la espalda, para que nos regresemos de ese mal camino donde estamos andando. Yo sé que aquí hay muchas personas que han sido conocedoras de su palabra y quizás se han vuelto en pos del Señor. Él está haciendo hoy esto. Está tocando la puerta de tu corazón. Él está tocando esa puerta de tu corazón. Tú que de pronto asistías, en un tiempo asististe a la iglesia o alguna congregación cristiana. Tú que en un tiempo disgustaste de las cosas del Señor y que desde niño venías a la congregación, que desde niño aceptaste a Cristo en tu corazón, conociste del amor de Dios y que las circunstancias te apartaron, o llegaste a una edad cuando ya te creías como muy grandecito, muy grandecita y pensabas que ya no necesitabas de Dios y te fuiste alejando de Dios. Déjame decirte que Dios te ama y que tiene un plan preparado para ti y que tiene lo mejor para ti, pero depende de ti
Depende de ti que hagas ajustes en tu vida. Depende de ti que le permitas nuevamente a Dios obrar en tu vida por medio de su Santo Espíritu. Eso es lo que Dios quiere en tu vida y en la vida de la iglesia, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Que volvamos nuevamente nuestro corazón a Él. Que volvamos nuevamente todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Lo volvamos a Él para que Él sea derramando de su Santo Espíritu. Dios no derrama de su Espíritu en corazones sucios. Dios no derrama de su presencia en corazones que no estén arrepentidos. Necesitamos tener un corazón arrepentido y arrepentirnos de corazón, arrepentirnos de verdad. ¿Qué es arrepentirme de verdad? Es dar media vuelta. Es dar media vuelta y no volver a hacer lo que estaba haciendo. Que si robaba ya no robe más. Que si adulteraba ya no adultere más. Que si mentía ya no mienta más. A mí me cuesta, mis hermanos, y no lo digo por vanagloria, lo digo para la gloria de Dios. A mí me cuesta mentir. Me cuesta mentir porque yo sé que la mentira es del diablo. Y yo no soy hija del diablo, yo soy hija de Dios. Amén. Me cuesta mentir. Cuando tengo que de pronto hacer quizá, no sé, una mentira, como lo pienso dos veces lo pienso y muchas veces me he ganado dificultades, problemas por no mentir. Porque, obvio, la mentira no debe de estar en nuestros labios. En nuestros labios debe de estar la verdad, porque somos hijos de la verdad. Somos hijos de la luz, no de las tinieblas. Amén. Entonces, mis hermanos, Él quiere derramar de su Santo Espíritu sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu casa, sobre esta iglesia. Depende de cada uno de nosotros. Que tengamos un corazón limpio, que tengamos un corazón puro, que tengamos un corazón contrito y humillado, que preparemos el escenario. Amén. Y hagamos los ajustes, hagamos esos ajustes pertinentes, hagamos esos ajustes necesarios para que podamos obtener esa bendición de nuestro Dios. Vamos, hermanos, a continuar en esa reflexión. Vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón consagrado a Él, un corazón limpio. Vamos a decirle que nos purifique para que nuestros corazones estén completamente alineados a su voluntad. Allí donde usted está, reflexione, mi amado. Dios no lo ha traído en esta mañana por casualidad. Usted no está aquí por casualidad. Usted no escuchó esta exhortación por casualidad. Usted no escuchó esta promesa por casualidad. Usted escuchó en esta mañana esta corta reflexión porque Dios tiene un plan preparado para su vida. Y mientras escuchamos esta canción, digámosle al Señor que nos purifique, que purifique nuestros corazones, que purifique nuestros pensamientos, nuestra mente, que purifique todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Purifica nuestro ser, Señor. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Oh Dios de los cielos, te ruego que tu Santo Espíritu siga haciendo la obra en la vida de cada uno de nosotros que hemos oído tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, tome el control de nuestras vidas. Tome el control, eterno Dios. Tú que todo lo sabes de nosotros, Señor. Purifica nuestros corazones, Señor. Purifica nuestro ser. Enséñanos, Señor, tus caminos. Digámosle al Señor que nos enseñe, que podamos entender cuál es el camino en el cual Él quiere que andemos.